Saludos a todos, mi nombre es Rosemary Fabier Rodríguez, estudiante de la carrera de Medicina de tercer año en la Universidad de Ciencias Médicas de Santi Espíritus, Cuba, actualmente alumna ayudante de oftalmología y directora de la revista científica estudiantil ESPIMED, además de ser CEO de All Med Science, como me pueden encontrar en Instagram. Y en el día de hoy me toca impartir la ponencia de tipos de estudios clínicos como parte de las conferencias organizadas por el comité de MedPatient. En el día de hoy estaremos viendo los diferentes estudios, los tipos de investigaciones, en este caso los estudios observacionales, donde veremos los estudios descriptivos y los estudios analíticos, y por otra parte los estudios experimentales, donde abordaremos el ensayo clínico. Primeramente, hablar en general de los diferentes tipos de investigación, saber que hay dos grandes grupos, donde van a estar los estudios observacionales y los estudios experimentales. Dentro de los estudios observacionales podemos encontrar los de corte descriptivo y los analíticos, y los experimentales vamos a ver estudios preclínicos y ensayos clínicos. A continuación vamos a ver en qué consiste más a profundidad cada uno de ellos y la forma de clasificarlos. Los tipos de estudios se pueden clasificar según cuatro aspectos fundamentales: según su finalidad, según su secuencia temporal, según el control de la asignación del factor y según la cronología de los hechos. Bueno, en el caso de la finalidad, lo primero que debemos preguntar es lo siguiente: si el estudio evalúa una presunta relación causal entre un factor y un resultado. Si la respuesta es sí, entonces vamos a estar frente a un diseño analítico. Si la respuesta es no, vamos a estar frente a un diseño descriptivo, partiendo de la pregunta inicial. Pero ¿en qué consiste cada uno de ellos y cómo los podemos diferenciar? Bueno, en el caso de los diseños descriptivos, van a ser aquellos que no van a responder a ninguna hipótesis previa y cuyo objetivo va a ser describir una situación. Bien, y en el caso de los diseños analíticos, sí son estudios que van a tener una hipótesis previa, y en este caso vamos a encontrar dentro dos grupos que vamos a ver más adelante. En cuanto al factor de la secuencia temporal, la pregunta es la siguiente: ¿los datos recogidos se refieren a diferentes momentos del tiempo, sí o no? O sea, si en un mismo tiempo de estudio vamos a tomar datos en diferentes momentos o en solamente vamos a realizar la evaluación en un solo momento. Bien, para que quede más claro, en este caso vamos a estar presentes a un diseño longitudinal cuando se realizan dos o más evaluaciones en el tiempo. Es conveniente señalar que la utilización de cualquiera de los dos términos va a ser totalmente independiente al número de variables del estudio. Y en el caso de los diseños transversales es cuando en él o en los grupos o grupo del estudio se realiza solamente una evaluación del fenómeno de interés. O sea, para ser más claro, un diseño longitudinal es cuando nosotros medimos en el estudio que estamos haciendo, medimos los resultados en un momento y luego en otro momento. Sin embargo, en el caso de los diseños transversales vamos a hacer la medición en un solo momento en el tiempo. En lo que refiere al control de la asignación del factor, se trata de si el equipo investigador controla el factor de estudio de forma deliberada según un plan preestablecido. Si es un estudio controlado, entonces vamos a estar presentes a un diseño experimental. Si no estamos frente a un estudio controlado, entonces va a ser más bien observacional. ¿Por qué? Porque en los estudios observacionales no se controlan los factores que se van a pretender estudiar. O sea, no se administran medicamentos, no se exponen a personas o animales a cierto factor, solamente se observan los sujetos. Bien, es decir, que en este tipo de estudio no vamos a tener ningún tipo de intervención, solamente vamos a observar. Y en el caso de los diseños experimentales, vamos a ver más adelante que es todo lo contrario. Bien, según la cronología de los hechos, la pregunta es ¿cuándo fue realizado el estudio? Si el estudio fue realizado antes o después. Para que entiendan mejor. Si el estudio es realizado antes, vamos a tener un diseño prospectivo. ¿Pero antes de qué? Bueno, los diseños prospectivos van a ser aquellos en el cual los investigadores van a tratar de determinar
la posibilidad de que ocurra un evento o un desenlace a partir de una causa. En este diseño, los investigadores primero identifican la causa y vigilan durante un tiempo a los pacientes para conocer si desarrollan o no cierto desenlace. Es decir, es un estudio que va de la causa al efecto. Por ejemplo, es un estudio que va a ver si aquellas personas que practican el tabaquismo van a desarrollar en algún momento un cáncer de pulmón, por poner un ejemplo. Y en el caso de los diseños retrospectivos es al contrario. Vamos a conocer un efecto y a partir de ese efecto vamos a ver qué fue lo que lo causó. Son estudios retrospectivos. La situación es a la inversa. Los investigadores van a tener un grupo de sujetos a quienes ya les sucedió un desenlace y van a buscar la o las causas, también conocidas como los factores de riesgo, relacionadas con la presentación de ese desenlace. Es decir, son estudios que van desde el efecto hacia la causa. Bien. En el caso de los estudios observacionales de corte descriptivo, ya estuvimos viendo algunos tipos. Dijimos que los estudios descriptivos son los diseños que describen la enfermedad o un fenómeno de salud, así como los factores relacionados con ellos. Los estudios descriptivos transversales o de prevalencia casi siempre son los más utilizados. ¿Por qué? Porque van a tener ciertas ventajas, porque por ejemplo van a servir para formular hipótesis etiológicas, van a ser fáciles de ejecutar, van a ser relativamente poco costosos y se pueden estudiar varias enfermedades o factores de riesgo a la vez, además de que van a caracterizar la distribución de una enfermedad respecto a diferentes variables y precisan poco tiempo para su ejecución. Son útiles en la planificación y también en la administración sanitaria más bien. Pero eso no quiere decir que no tenga ciertos inconvenientes, como por ejemplo que no son útiles en enfermedades raras ni de corta duración. La posibilidad de sesgo de información y de selección es bastante frecuente, y la principal limitación podría ser que no permiten establecer conclusiones de las relaciones causales, o sea, no permite establecer una relación causa y efecto como tal. Dentro de estos diseños observacionales descriptivos, dentro del grupo de los longitudinales vamos a tener los estudios de incidencia, los de descripción de la historia natural, los de descripción de los efectos de una intervención no deliberada, y en el caso de los transversales vamos a tener una serie de casos transversales, los estudios de prevalencia, los estudios de asociación cruzada, la evaluación de pruebas diagnósticas y los estudios de concordancia. Ahora, los estudios observacionales analíticos. Ya dijimos que los estudios observacionales analíticos son aquellos que tienen una hipótesis y que en los estudios observacionales no va a existir una asignación controlada del factor de estudio. Bien, y dentro de ellos van a haber dos grupos. Van a estar los que se clasifican los grupos a partir de la enfermedad o un fenómeno estudiado, que son los estudios de casos controles, y van a estar grupos donde se clasifican los grupos a partir del factor de riesgo o factor de estudio, que van a ser los estudios cohorte. Los estudios de casos y controles van a ser aquellos diseños analíticos no experimentales, en los que vamos a tener dos grupos. Vamos a tener un grupo que va a estar compuesto por una parte de la población que va a tener la enfermedad, que son los que van a constituir el grupo de casos, y otra parte de la población que no va a tener la enfermedad, que van a ser los controles. Ambos grupos van a tener que ser observados de forma retrospectiva la presencia o exposición al factor de estudio en cada caso. Van a tener como ventaja que bueno, son estudios menos costosos, son estudios que tienen corta duración, útiles en el caso de enfermedades raras, con fuerte asociación a la exposición, y van a permitir el análisis de varios factores para una enfermedad. Como limitante, podemos encontrar que bueno, no van a estimar directamente la incidencia dado que se inicia el estudio de casos ya existentes, la secuencia temporal factor de riesgo enfermedad no es fácil de establecer y no son útiles para el estudio de exposiciones poco frecuentes. Vamos a tener aquí un ejemplo donde dice que si se quiere evaluar el riesgo de padecer un fibroadenoma de mama asociado al uso de anticonceptivos orales, el grupo de casos van a ser las mujeres diagnosticadas con fibroadenoma y vamos a tener un grupo control con mujeres que no van a padecer esa enfermedad. Y entonces vamos a comparar la historia previa de utilizar anticonceptivos orales en ambos grupos. O sea, vamos a tener
dos grupos de personas, unas con fibroadenoma, otras no tienen fibroadenoma, sin embargo las dos utilizan anticonceptivos y vamos a ver cómo se comportan de manera retrospectiva. Bueno, en el caso de los estudios de cohorte, estos estudios son más bien estudios analíticos, también no experimentales, también vamos a contar con dos grupos de sujetos, lo que en este caso un grupo va a tener el factor de riesgo que va a ser lo que vamos a llamar la cohorte expuesta y otro no va a tener el factor de riesgo, que es lo que vamos a llamar la cohorte no expuesta. Ambos grupos van a ser observados y estudiados a lo largo del tiempo con la finalidad de observar la presencia del fenómeno estudiado, o sea, de ver la enfermedad en este caso. Estos estudios sí pueden ser prospectivos y retrospectivos. Dependiendo del inicio del estudio de la presencia de la enfermedad, pueden ser retrospectivos. Si en la exposición y la enfermedad ya han sucedido cuando el estudio inicia. Y en el caso de que sean prospectivos, lo vamos a ver cuando la exposición pueda haber ocurrido o no, pero aún no ha sucedido la presencia de la enfermedad. O sea, además puede existir un diseño que combine los dos. En el análisis, en los estudios de cohorte se realizan también mediante el cálculo de incidencias en grupo, el riesgo relativo, el riesgo atribuible o factores de riesgo atribuible, que son otras cosas que cabe destacar. También va a tener ciertas ventajas porque, por ejemplo, podemos estimar incidencias en este caso, la exposición precede a la enfermedad, o sea, una lógica causal, útiles en exposiciones infrecuentes, además de que van a evitar el sesgo de conocer con antelación el efecto. Y las limitaciones son que este tipo de estudios van a tener un costo un poco más elevado, va a existir cierta dificultad en la ejecución, puesto que no son útiles en enfermedades raras y en enfermedades a largo tiempo de latencia. Requieren generalmente un tamaño muestral elevado para evitar los sesgos y el paso del tiempo puede puede introducir cambios en los métodos y criterios diagnósticos, lo que puede posibilitar la pérdida en el seguimiento. Tenemos un ejemplo. En este caso dice que en este instituto se determinaron los valores de colesterol, de presión arterial, hábito tabáquico y otras características en los sujetos de estudio residentes en la población de Framingham, en un momento en que en apariencia no presentaban enfermedad coronaria. Ahora, los miembros de la cohorte se han seguido durante más de 30 años desde las mediciones iniciales, que es lo que estábamos hablando anteriormente, que son estudios que van a tener una secuencia más larga en el tiempo. Se han determinado las tasas de incidencia de enfermedad coronaria en función de las características iniciales y se han proporcionado evidencias de que los valores elevados de presión arterial y colesterol predicen la enfermedad coronaria y así fueron considerados como factores etiológicos de la misma. Esto es un ejemplo de un estudio de cohorte. Los diseños experimentales. En los diseños experimentales ya dijimos que pueden ser estudios controlados, que en los que van a haber dos grupos, van a estar con los que son con grupos paralelos y los que son con grupos cruzados, que vamos a ver más adelante a qué se refiere. Pero también podemos tener los diseños experimentales no controlados, en los que vamos a tener ensayos clínicos no controlados. Además de que existe la asignación aleatoria. De ella vamos a obtener un ensayo clínico aleatorio o un ensayo clínico no aleatorio. Cabe destacar que se consideran de mayor importancia aquellos ensayos clínicos que sean aleatorizados. En el caso del ensayo clínico controlado, vamos a tener un estudio de antes y después, donde vamos a partir de una situación basal, llegando a una situación final mediado por la intervención. En el ensayo clínico controlado con grupos cruzados, vamos a tener que los tratamientos experimental y control son administrados a cada individuo en periodos sucesivos
que ya han sido determinados aleatoriamente. Y esto va a permitir a cada sujeto en ser su propio control y se va a poder medir el resultado en los diferentes momentos. Vamos a tener el ensayo clínico, va a tener 4 pilares fundamentales que estuvimos hablando anteriormente en su fase. Lo primero es objetividad de la observación. Vamos a tener que considerar variables duras, o sea, variables con gran importancia, y vamos a tener un observador va a ser mejor que varios. Esto es importante. También la comparación concurrente, o sea, comparar en todo momento los efectos de la intervención que se está llevando a cabo. Esto lo podemos hacer en el uso de controles y con pacientes su propio control. Otro de los pilares es el enmascaramiento. Anteriormente hablábamos de doble ciego, triple ciego, en fin. Bueno, los estudios experimentales pueden ser abiertos, o sea, donde todas las personas conozcan la intervención. Puede ser simple ciego, donde la persona a la que se le realiza la intervención no sabe. Doble ciego, donde no lo sabe ni la persona ni el que le está realizando la intervención. Y el triple ciego, donde no lo sabe ni siquiera el que está analizando los resultados en ese momento. Y por último, la asignación aleatoria del tratamiento, puesto que en un grupo donde la intervención, los grupos hayan sido seleccionados de forma aleatoria, esto evita el sesgo y también va a controlar la subjetividad. Ya por último, vamos a hablar un poco de la calidad de la evidencia, que la investigación científica también tiene su propia pirámide del conocimiento y en la base vamos a tener la serie de casos clínicos. Serie de casos clínicos, luego vamos a tener los estudios de los que hablábamos anteriormente, que van a ser los estudios de casos control y los estudios de cohorte. Luego vamos a tener los ensayos clínicos, vamos a tener los ensayos clínicos controlados no aleatorios y los ensayos clínicos aleatorizados que vimos anteriormente, que son, o sea, los que mayormente se recomiendan por evitar sesgos y en fin. Y en la cumbre de la pirámide vamos a tener revisiones sistemáticas. ¿Por qué las revisiones sistemáticas van a ser las que mayor evidencia científica aportan? Puesto que este tipo de artículos va a recopilar la información de todos los otros y de otros tipos de revisiones sistemáticas. Los va a unificar, los va a analizar y de ahí es donde se van a tomar y se va a sacar información para hacer protocolos, manuales, en fin. De esta forma ya estamos llegando al final de la ponencia del día de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan entendido, que hayan disfrutado. Cualquier duda no olviden dejarla en los comentarios aquí abajo, que estaré respondiendo al finalizar la reproducción de este video. También me pueden contactar a través de mi correo electrónico y no olviden seguir a MedPassion en todas sus redes sociales y también a All Med Science. Por ahí estaremos subiendo todo tipo de información sobre investigación y medicina. También pueden visitar la página de nuestra revista científica SPIMED, que esta información estará en la descripción del video. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima ponencia.